En el año 1957 se estrenó la película Picnic en un cine de Nueva Jersey. Sin que nadie lo supiera, aquella cinta cada 5 segundos lanzaba un fotograma con la frase «Bebe Coca-Cola». Cuentan que las ventas de esta bebida se incrementaron del 18 al 57%. Aunque hay algunos que dicen que este experimento nunca se llevó a cabo, o que al menos no ocurrió de la forma como hoy se recuerda, no cabe duda del enorme control subliminal que se puede ejercer sobre el ser humano. Un control que no solamente procede de las agencias de publicidad o de los comercios, sino también de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros amigos, de la sociedad. Estamos constantemente siendo hipnotizados. Hoy vamos a intentar conocer la manera de escapar de esas cadenas. Buenas noches y bienvenidos a Límites Edición Especial. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Límites Edición Especial con José Manuel Frías. Laila, compañera, buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Bueno, sé que los oyentes se van a asombrar así al pronto porque para hablar de la mente humana, de cómo podemos ser, yo creo que mejores personas, de cómo podemos enfrentarnos a la vida de una manera un poquito más plena o menos encorsetada, tenemos hoy con nosotros a un mago y mentalista, pero es que un buen mentalista no es solo, como se suele pensar, aquel que hace un show entretenido, vistoso, sino que es alguien que conoce los entresijos del cerebro y que sabe activar resortes que hay ahí dentro y que son los que nos proporcionan que podamos mejorar en nuestro día a día. ¿Qué nos puedes contar, Laila, sobre nuestro invitado, sobre José Tejada? Bueno, pues os voy a hacer un breve resumen porque tiene una gran trayectoria profesional, pero José Tejada, como me has dicho, José Manuel es mentalista y mago, él es malagueño y comenzó en el mundo de la magia desde muy joven, a los 8 años. Le fascina también el mundo audiovisual, por lo que estudió imagen y sonido y al finalizar recibió una oferta para formar parte de la plantilla en Canal Sur. Él fue adquiriendo conocimientos de programación neurolingüística, comunicación no verbal y estudiaba detenidamente el modelo de comportamiento humano. En 2006 tiene un encuentro mágico con el célebre mago y mentalista Keith Barry, quien supo apreciar el potencial y talento de José Tejada convirtiéndose en su mentor. Ha estado de gira en lugares como Australia, Nueva Zelanda o California, entre otros. Hay que destacar que fue reconocido como Mentalista Revelación 2013 en la televisión nacional irlandesa. Entre muchos espectáculos podemos nombrar el famoso tour Hypnomagic, que dio mucho de lo que hablar, y es el único mago y mentalista español que participó en la segunda parte de la exitosa película Ahora me ves. También fue hipnotizador principal en el famoso programa Divertidamente de la televisión portuguesa. Y por último, vamos a destacar su colaboración en la gira de su mentor Keith Barry con un nuevo show, Deception, un espectáculo donde ambos profundizan sobre los engaños llevados a cabo en la sociedad actual por parte de los medios de comunicación, sectas, redes sociales, marketing, familia, amigos e incluso el mayor engaño de todos, los que nos generamos a nosotros mismos. Bueno, qué interesante conocer cómo a veces nos manejan sin darnos cuenta y bueno, aprender a de alguna manera desligarnos de todo eso es lo que nos puede convertir en personas mucho más felices. José Tejada, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches, Laila, también. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la mente humana, del cerebro, de cómo funcionamos sin darnos cuenta, ¿no? Cómo funciona nuestra mente. Pero antes de entrar sobre todo en esas cuestiones un poquito más profundas, queremos conocer algo más de ti, queremos profundizar un poco más en tu trayectoria. Y hay algo que me ha parecido muy curioso. Tú eres de esos magos que crecieron en la generación del Magia Borràs. Lo he leído por ahí, ¿verdad? Sí, yo soy uno de esos magos en los que no existía los DVDs ni toda la plataforma de internet que tenemos hoy en día en la actualidad. Por tanto, el Magia Borràs y los libros han sido mis maestros, ¿no? Bueno, te he visto por ahí, incluso en vídeos, muy jovencito, eras un niño, un pipiolo, en televisión, ya haciendo trucos, ¿no? O sea que empezaste en esto, no sé si decir de manera profesional, porque se te ve muy jovencito en esos vídeos, pero casi, porque diste el salto a la televisión muy pronto, ¿no? Sí, bueno, como comentaba Laila anteriormente, a mí me fascinaba el mundo audiovisual y el mundo de la magia y empecé desde muy joven. Siempre he dicho que he sido muy afortunado por haber descubierto mi verdadera pasión a tan corta edad, ¿no?
Y no sé si ese salto al mundo profesional se puede marcar en esa fecha que antes comentaba Laila, el año 2006, sobre todo por el hecho de que este personaje tan importante, Kate Barry, confía en ti, y supongo que aquello te dio oportunidades que igual no habías tenido hasta ese momento, ¿no? Exacto, claro. Sobre todo él me ayudó muchísimo a reprogramar mi mente subconsciente, porque yo en aquel momento ya me encontraba, como muchísimas personas, anclado en un trabajo que me gustaba pero no me apasionaba, anclado a esa cultura del contrato fijo en la que todos hemos crecido, y bueno, me costó un poco dar ese salto a poder visualizar que realmente es posible vivir de lo que te apasiona y romper con todos esos patrones tradicionales y tópicos con los que nos han educado, ¿no? Por tanto, sí que él formó claro, él marcó un antes y un después, tanto personal como profesional, por supuesto. Entonces, José, por lo que nos cuentas, estás hablando de que no solo comenzaste a hacer lo que te gustaba, sino que tomaste una decisión que marcó tu vida, ¿no? En el aspecto que estamos hablando del trabajo, ¿no? Sí, claro, porque el programa que yo tenía en mi subconsciente era el de seguir con un contrato fijo y siempre oía eso de, hombre, ¿cómo te vas a ir? ¿Y cómo lo vas a dejar? ¿Pero cuántas personas querrían estar como tú y tal? Y yo decía, ya, pero es que a mí lo que me apasiona es esto, hombre, piénsatelo bien, porque con una baraja y unos juegos, eso está muy bien como hobby. Todos hemos escuchado esto, pues sobre todo los que nos dedicamos al mundo artístico o cinematográfico o teatral, ¿no? Es como, búscate, eso está bien, pero búscate otra cosa. Y él me ayudó muchísimo en eso y tuve que dar un salto enorme porque tuve que romper con muchísimos patrones en muy poco periodo de tiempo, ¿no? Claro, te arriesgaste por aquello que te gustaba, pero al final te salió todo muy bien. A partir de ahí empezaste a recorrer el mundo. He leído por ahí Irlanda, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, has estado por California. ¿Cómo son un poco tus espectáculos? Porque yo no sé si hay un mentalismo que es puramente un mentalismo de show para que la gente se divierta, pero parece que el tuyo va un poquito más allá. Tú intentas calar en la gente para que cuando salgan del espectáculo contemplen la vida de una forma diferente, ¿no? ¿Qué es lo que tú te planteas a la hora de tener delante a un público y poner en práctica tu show, tu evento? Lo primero que yo me planteo, José Manuel, es que yo soy mentalista, pero no soy una persona que está por encima de nadie y que tiene poderes sobrenaturales. Eso es lo primero que me planteo. Lo segundo es que la gente aprenda y vea en directo cómo yo utilizo una serie de técnicas que las explico en el espectáculo. Pongo ejemplos prácticos de esa teoría que explico con miembros del público, por lo tanto el público siente en todo momento todo lo que yo estoy diciendo en sus propias carnes y sobre todo les hago ver que esto mismo que yo estoy haciendo para entretenerlos y evadirlos durante un par de horas de su rutina y de su vida cotidiana, hay otras élites, hay otras personas que lo hacen con una intención totalmente contraria a la mía, ¿no? Entonces quizás esto es lo que hace que se diferencie de un espectáculo de mentalismo normal en el que, bueno, el mentalista muestra sus habilidades y te muestra lo que es capaz de hacer, pero ya está. Yo quiero hacer eso también, pero me bajo al mismo nivel que cualquier otra persona, simplemente que tengo unos conocimientos que, bueno, que ellos a lo mejor no han adquirido, pues porque no se han formado en ello y no significa que no puedan hacerlo, sino que soy un ser humano más, ¿no? José, un buen mentalista, como tú eres, te habrás formado mucho, pero supongo que también tienes que tener muchísima formación en psicología, ¿no? Sí, por supuesto, claro. En el momento que tú empiezas a dejar un poco atrás el tradicional ilusionismo y juegos de prestidigitación y empiezas a adentrarte en el mentalismo, los libros que yo leo, el 95% son de psicología, sobre todo psicología positiva y psicología que va muy enfocada al avance y al desarrollo personal, ¿no? Para que la gente también al mismo tiempo pueda desatar ese potencial que nosotros tenemos en nuestro subconsciente mental. Y yo todo lo que explico en los espectáculos, en las entrevistas, cada vez que hablo, lo hablo en primera persona porque son técnicas que yo he aplicado y a mí me han servido. No significa que le sirvan a todo el mundo, pero por todos los libros que he leído de autoayuda, de desarrollo personal, de potenciar en la mente humana, todos van con una misma estructura y van encaminados hacia un mismo destino, ¿no? Hacia una misma orientación. Por tanto,
a mí me han servido, yo las explico y me consta que cuando las personas las han aplicado en su propia vida personal les han servido de mucho. Por tanto, no creo que vayamos en una dirección muy errónea, ¿no? No sé si podríamos definir concretamente lo que es un mentalista, porque estoy viendo que está como todo muy vinculado. O sea, hablamos del mago, del mentalista, del hipnólogo, pero al final el mentalista está practicando la hipnosis. El mago, incluso el que hace simplemente juegos de cartas, en cierto modo está de alguna manera, no sé si decir hipnotizando a la persona, por lo menos la está distrayendo, con lo cual también en cierto modo es una hipnosis, ¿no? Entonces todo está como muy vinculado. No sé cómo se puede definir realmente lo que es un mentalista y el vínculo que tiene con la magia y el vínculo que tiene con la hipnosis. Claro, José Manuel, como tú bien dices, un simple juego de naipes ya conlleva una psicología realmente extrema, ¿no? Cuando estás haciendo cualquier tipo de juego de magia de cartas, ¿no? En una reunión donde a lo mejor hay 8 o 10 personas alrededor observando lo que tú estás llevando a cabo, tienes que controlar el foco de atención, tienes que saber crear una misdirección para que miren donde tú quieres que ellos miren, mientras con la otra mano haces cualquier tipo de técnica para crear la ilusión. Por tanto, hay muchísimos elementos en un juego de magia que llevan al control mental del espectador, ¿no? Para poder llevar a cabo ese efecto, para poder crear esa ilusión. Yo la definición más cercana, como tú bien dices, muy difícil definir exactamente qué es un mentalista, ¿no? Pero yo la definición más cercana que he llegado a la conclusión sería: el mentalista para mí es un mago, es una persona con conocimientos de prestidigitación, pero también con un gran conocimiento, como decía Laila anteriormente, de psicología, de programación neurolingüística, de lenguaje persuasivo, de neuromarketing, de comunicación no verbal, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando fusiona ambos conocimientos, nace el mentalista. Y parece que la hipnosis, como decíamos, está muy, muy presente para esa programación o esa desprogramación de la persona, pero normalmente la gente, cuando le hablas de hipnosis, da la impresión de que estás hablando de algo muy extraño, de un estado así como muy esotérico, y tú siempre lo defines muy bien en las entrevistas que te han hecho. La hipnosis es un estado natural, o sea, se puede considerar como un estado natural de la mente, como hay muchos otros estados en los que entramos a lo largo del día, y tú lo único que consigues como mentalista, o el hipnólogo consigue como hipnólogo, es situar a la persona en ese estado concreto del que luego se sale sin ningún tipo de problema. Exacto, nosotros no dejamos de ser simplemente un guía que, bueno, pues tendemos la mano y el sujeto nos la coge y nosotros lo guiamos para que entre en ese estado mental natural. Como tú bien dices, hay muchísimas personas que no son conscientes de ello, pero pasan por ese estado mínimo 2 o 3 veces a lo largo del día, dependiendo de la actividad que tenga cada uno. Pero conozco a mucha gente y supongo que muchos oyentes se sentirán identificados con lo que voy a decir a continuación, y me pasa incluso a mí. El hecho de alguien que tenga un recorrido o un trayecto de casa a trabajo, que lo haga con bastante frecuencia y de forma repetitiva, que llega un momento en que se queda grabado en tu subconsciente y a veces te montas en tu vehículo y llegas al destino y no recuerdas realmente cómo has llegado. Entonces eso, por ejemplo, es un trance hipnótico, es tu subconsciente el que está tomando control de tu parte consciente, y aunque tu parte consciente va pensando en otro tipo de cosas o motivos por los que tiene que pensar, llámese trabajo, problemas, familia, etcétera, tu parte subconsciente está conduciendo el coche directamente por ti. Esto es un trance hipnótico y creo que muchas personas pasan por él. Incluso si vas al trabajo en metro o vas al trabajo en transportes públicos, el recorrido tan repetitivo que ya tienes grabado en tu subconsciente, hay veces que el cuerpo va solo, la mente va dirigiéndote por sí sola. Esto es un trance hipnótico. Si vemos una película y nos metemos con el foco de atención y concentración de lleno en la historia que nos están contando, y todo lo que pasa a nuestro alrededor deja de tener importancia. Esto es un trance hipnótico también. O cuando leemos un libro, igual entramos en trance hipnótico, empezamos a crear imágenes en el subconsciente en función de lo que estamos leyendo, y una vez más nuestro foco de atención y de concentración se queda en el libro. Son cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, no le damos importancia, pero que tienen un trance hipnótico natural, ¿no? Como tú bien dices, y pasamos por él de forma muy a menudo, ¿no? José, todo lo que estás hablando, por lo que sé de tu show con Keith Barry, Deception, ¿no? Es el show que hacías con Keith Barry. Todo lo que estás hablando de entrar en este estado de hipnosis, ¿cómo lo hacen estas redes sociales, el marketing, las televisiones? ¿De qué manera
lo hacen y de qué manera afecta a toda la sociedad? Bueno, los amigos, los familiares, como comentábamos antes, ¿o cómo enfocabais ese show? Uh-huh. Bueno, pues Deception nace exactamente de lo que vosotros estáis comentando, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, somos amigos y compañeros de profesión, hablamos mucho, pasamos mucho tiempo juntos y nos fascinaba exactamente eso, cómo los medios de comunicación y el marketing y bueno, y todo lo que engloba al hiperconsumo, al mundo capitalista en el que nos han hecho entrar y demás, pues podían perfectamente convertir un rebaño de soldados y de ovejas, ¿no? Y nace ese espectáculo porque nos dimos cuenta que implantaban, por ejemplo, si hablamos de neuromarketing, ¿no? que es algo realmente serio y que se lleva haciendo prácticamente hace 4 o 5 años, en los que ya las típicas empresas de marketing incorporan a neurólogos para, a las ya tradicionales técnicas de venta y marketing, añadirle aspectos neurológicos para que puedan estimular el cerebro de tal forma que la necesidad de consumo aumente. Y nosotros estudiamos todo, desde el tema de la rebaja, de cuáles eran los símbolos y las señales que utilizaban, y sobre todo en el tema del consumismo, cómo lograban activar lo que se conoce como el circuito de la recompensa, que eso lo tenemos todos, ¿no? Y hay a quien se le activa con adicciones como las máquinas tragaperras, la ludopatía, el alcohol, etcétera, etcétera, pero en estos últimos años ha sido mucho más, digamos, monstruoso en cuanto al consumo se refiere. Y a raíz de ahí empezamos nosotros a crear ese espectáculo. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, activando el circuito de la recompensa. Eso es un circuito que nosotros tenemos en el que el cerebro segrega dopamina y serotonina, que son los neurotransmisores de la felicidad, y te hacen sentir bien contigo mismo. Entonces, ese circuito se activa cuando compramos un pantalón nuevo. Ese circuito se activa cuando compramos un producto que antes nos decían que valía 40 euros y ahora vale 25, cuando no es verdad. Está creado, todas esas técnicas están creadas para despertar el interés en el cerebro de tener que comprar, de tener que consumir. Si os dais cuenta, hace prácticamente 10-15 años las rebajas eran solo 2 al año. Ahora hay rebajas todo el año, porque se han dado cuenta que cuando la gente compra un producto por debajo del precio normal y habitual, se activa este circuito de la recompensa y se incita mucho más y se implanta la necesidad en el consumidor de tener que comprar. Situaciones como el Black Friday, que eso lleva haciéndose, por ejemplo, en España hace 2 o 3 años, ¿no? Eso no existía antes. Entonces hemos visto cómo aplican esta serie de técnicas con el objetivo de querer crear consumidores, ¿no? Y yo creo que han creado, nos han hecho, a nosotros nos han convertido en productos para consumir otros productos. Y las técnicas básicamente son esas, ¿no? En los medios de comunicación, bueno, pues los medios de comunicación yo personalmente no veo las noticias y hay gente que me dice, pero bueno, ¿en qué mundo vives? Pero tienes que saber. Bueno, pues la verdad es que a mí no me interesa que me inyecten una dosis de negatividad y de pesimismo todos los días, porque no veo nada positivo en escuchar penas y en escuchar cosas negativas. Y eso también influye en que, bueno, pues a la gente le hace entrar en un conformismo, ¿no? Como se solía decir aquí en Andalucía, virgencita mía, déjame como estoy, que para qué voy a cambiar, ¿no? Y la gente acepte que, bueno, que esa es su vida y que para qué lo van a cambiar y lo van a mejorar. Hay muchas formas de hacerlo, las más básicas que nosotros encontramos fueron estas, y luego, como tú bien decías, el engaño a nosotros mismos como personas. Nosotros normalizamos interiormente cosas que realmente no son normales, pero todo esa masificación de información y de mensajes subliminales que nuestro subconsciente recibe en el paso de un solo día nos hace creer esto, ¿no? No sé si lo he explicado con bastante claridad, pero si os queda alguna duda, no tengo problema en aclarárosla. Y es fácil escapar de esos lazos del neuromarketing, de los mensajes subliminales. Quiero decir, cuando alguien es consciente, como lo eres tú y como son otros mentalistas, porque conocéis las tripas, ¿no?, de la neurociencia, cuando estáis viendo la tele o cuando alguien os quiere convencer de algo, ¿os dais cuenta en ese momento? O sea, ¿sois conscientes de que realmente está existiendo una especie de programación subliminal y sois capaces de bloquearla? ¿O también os la pegan de vez en cuando? A ver, es tan fuerte de lo que estamos hablando que incluso a nosotros a veces entramos y después nuestra conciencia salta rápido. Esa ventaja sí la tenemos. Salta rápida y echamos un paso atrás y decimos, oye, no, que estamos. Pero por regla general, la verdad es que no solemos entrar en ello.
¿vale? Es muy difícil que entremos porque conocemos y sabemos perfectamente cuáles son los objetivos de todas estas empresas e intereses y corporaciones. Sí es cierto que es un trabajo mental diario. Yo siempre digo que al igual que ejercitamos todos los días nuestra parte física, ahora que está tan de moda el fitness y el tener un cuerpo 10, también algo implementado, dicho sea de paso, por todo este tema del marketing y del tener que estar así, pero hay que ejercitar la mente también. Entonces, ¿cómo se combate esto? Pues se combate con un nivel de conciencia bastante elevado, por encima de la media normal, y siendo consciente que realmente no necesitamos tanto como nos están diciendo. Y realmente no necesitamos estar anclados a un préstamo hipotecario hasta el día que nos vayamos de aquí, que al final no nos vamos a llevar lo que hemos estado pagando y perdiendo tiempo de nuestra vida en pagarlo, ¿no? Es decir, hay que elevar mucho el nivel de conciencia, porque claro, en el país en el que actualmente hemos vivido y hemos crecido siempre se nos han dicho que, bueno, que es mejor comprar que alquilar, ¿no? El hecho de decir es que es tirar el dinero y tal. Entonces hay que ir saliendo poco a poco, hay que ir rompiendo con patrones de comportamiento antiguos y hay que desarrollarse y mejorar como persona cada día, entrenando, leyendo, sacando tus propias conclusiones y empezando a mirar por un prisma totalmente distinto. Por eso yo digo que lo que estamos pasando a través del COVID en la actualidad, pues creo que a mucha gente se le va a despertar esta conciencia, ¿no? Se va a dar cuenta que es posible vivir sin todos esos excesos y caprichos que no eran realmente necesarios y sin embargo era más necesario pasar más tiempo con los nuestros y hablar con tu hijo e incluso conocer mejor a la persona con la que convives, ¿no? Así que hay que trabajar. Fíjate que esta cuestión, quizá un poquito más personal, creo que es incluso más interesante que ya de por sí el preocupante asunto de que te quieran meter en la cabeza el que compres algo determinado, ese neuromarketing. Sobre todo, vivimos en una sociedad que, como tú bien dices, nos va programando, pero a veces incluso lo tenemos todo muy cercano, son nuestros propios padres. O sea, ¿cuántas personas han estudiado algo concreto sin gustarles porque eso era lo que decían que tenía que estudiar? ¿Cuántas personas han dejado de lado capacidades artísticas porque les decían que eso no servía para nada, que no se iban a ganar la vida con eso? O sea, ¿cuántas profesiones se han frustrado precisamente por esa programación constante, ¿no? O sea, a veces el peligro, es cierto, José, que lo tenemos cerca, que son nuestros padres, que son nuestros amigos, que es la sociedad que parece que nos quiere ir marcando por dónde tenemos que tirar, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, y por eso he dicho anteriormente que es muy difícil. Pongamos hay que tener en cuenta que toda esta programación, como tú bien dices, comienza en el momento en el que ingresamos en el colegio y bueno, cada uno pues nos toca vivir también no elegimos dónde nacemos, por lo tanto los aspectos socioculturales, las creencias, las tendencias religiosas y la educación que recibimos en el colegio, ¿no? Cuando empezamos en lo que es la formación académica, pues es un programa muy duro, porque como tú bien dices, lo tienes en casa con tus padres, que ya vienen con un programa implantado anteriormente y es el que ellos te intentan implantar. Luego está el profesor, que es el que te indica qué tienes que hacer, cómo tienes que hacer y qué tienes que memorizar y qué no. Y también esa figura ejemplar de la autoridad, ¿no? También nos enseñan a no vivir sin tener una autoridad por encima de nosotros. Entonces, claro, a medida que vas creciendo, como tú bien has dicho, José Manuel, está tan cerca de nosotros que tienes que elevar tanto el nivel de conciencia para romper con todo lo que se te ha dicho y todo lo que se te ha contado desde niño, que bueno, imagínate una persona cuando se pone en marcha a despertar un poco y a tomar un poco más de conciencia con 25, 26 o 28 años, estamos hablando que son muchos años de esa programación, ¿no? Por tanto, yo soy consciente que es difícil, pero también digo que es posible, ¿eh? José, ¿cómo podemos, bueno, para los que nos estén escuchando y para nosotros mismos, cómo podemos afrontar o elevar ese nivel de conciencia? ¿Hay alguna técnica o algún consejo que puedas dar para aquellas personas que bueno, quieran elevarlo y quieran darse cuenta más rápido de todo esto que estamos hablando? Bueno, yo empezaría por el tema primero espiritual, ¿no? Sí, darnos cuenta sobre todo que cuando queremos cambiar y modificar hábitos y patrones de comportamiento humano que hemos llevado arrastrados a lo largo de muchos años, lo primero es un trabajo espiritual y ser consciente. El primer paso es darte cuenta que el cambio no es de fuera hacia adentro. El cambio siempre es desde dentro hacia afuera.
Entonces, lo primero es conocerse a uno mismo, qué le gusta realmente, analizar un poco la realidad que le rodea, porque eso es el resultado de las decisiones que tú has tomado, y la gran mayoría de las decisiones tomadas son a nivel del subconsciente, en función de lo que tenemos implantado. Entonces, hacer un análisis, trabajarse mucho a nivel espiritual, ir adquiriendo muchísima autoestima y seguridad en sí mismo, la pérdida del miedo y de las creencias limitantes, y si a ti lo que realmente te hace feliz es pintar figuritas de barro, pues saber perfectamente que prefieres tener 8 en lugar de 20, pero hacer lo que te gusta y estar contento con ello. Vivir, que al final es para lo que estamos aquí. Entonces yo empezaría por eso, por un ejercicio de autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que realmente me gusta? ¿Qué errores he cometido? ¿Cuáles son las emociones que me transmiten estas cosas que yo hago en mi día a día? Y conozco a gente, hombre, contados con los dedos de la mano, gente que me rodea, que han hecho estos cambios, pero han tenido que hacer una cantidad de cambios radicales y bruscos, ¿eh? Estoy hablando de pues cambios totales, a lo mejor ha habido mucha gente que lleva 20 años con su pareja y no están bien, pero bueno, como tienen 2 niños y tienen una hipoteca y tienen tal, pues bueno, sigamos. Y yo entiendo que es muy difícil romper con esto, aun sabiendo que no te va bien y sabiendo que no es lo que realmente te llena y te hace feliz, pero son decisiones que hay que tomar como yo tomé cuando me fui de mi trabajo fijo después de 12 años y era un trabajo bastante bueno, con una buena retribución económica, pero no era lo que yo quería y entonces yo prefería pues eso, decir que me iba después de 12 años fijos y claro, eso se lo dice a cualquier otra persona y te dice, pero bueno, estás loco, ¿cómo voy a hacer eso? Es que son decisiones y cambios que tienes que hacer. Por tanto, autoconocimiento, trabajo espiritual, trabajo físico, porque el físico y la mente, el cuerpo y la mente están unidos de la mano, y empezar por ahí. Luego, seguidamente, pues, informarse, leer mucho, si se puede acudir a seminarios espirituales, a seminarios de autoayuda, a charlas. Básicamente es ponerse las pilas, trabajarse mentalmente día a día y claro, y tomar decisiones que son muy duras, ¿no? Y más allá de esas técnicas de autoayuda, ¿de qué forma puede ayudar el mentalismo como terapia? Quiero decir, si tú tienes delante una persona que ha sido programada para algo concreto, programada inconscientemente, subconscientemente, ¿de qué manera se puede desprogramar? Yo no sé si eso es algo que tú también en los espectáculos lo llevas a cabo, en espectáculos como el que comentábamos antes, de Deception, ¿no? Bueno, nosotros nunca enseñamos a la gente en el espectáculo a cómo desprogramar, ¿no? Porque, bueno, tendríamos que estar 3 o 4 horas en el espectáculo. Pero la forma que teníamos de hacer es, por ejemplo, si hacíamos un experimento mental donde poníamos a prueba cómo se puede influenciar a la hora de una toma de decisión, y igual sacábamos a una persona y lo sometíamos a un sistema de decisiones y todo lo que la persona había decidido en ese momento, pues nosotros ya lo teníamos previamente escrito, pero no porque fuéramos adivinos, sino porque a través de ciertas técnicas fuimos modificando el que esta persona tuviera que decidir eso sí o sí. Y entonces cuando la gente ve esto, sí que reacciona. Y ahí sí que le explicamos, oye, recordad que todo lo que os rodea es simplemente el resultado de todas las decisiones que habéis tomado. Ahora, en función de lo que habéis visto, pensad si esas decisiones han sido conscientes, a nivel consciente, o han sido influenciadas por aquello que traéis programado en vuestro subconsciente. Es una de las formas que tenemos de explicarle cómo. Claro, cada persona es un mundo diferente y la gente está metida en esta programación de la que estamos hablando en distintos niveles, ¿no? Hay gente que lo lleva un 50% y hay gente que está prácticamente de lleno en ella. Pero volviendo un poco a lo que me preguntabas, ¿cómo le explicamos cómo pueden reprogramar el subconsciente o esta programación que ya traen? Yo siempre lo hago hablando con la gente, cara a cara, el uno contra uno, porque cada persona me muestra un problema, por decirlo así de alguna forma, distinto. Entonces yo cuando hablo con alguien, no es lo mismo una persona que está obsesionada con el físico porque ha sido víctima de todas estas técnicas que estábamos hablando anteriormente, a una persona que realmente tiene falta de autoestima y no tiene la creencia en sí mismo lo suficiente como para llevar a cabo un proyecto concreto. A cada persona hay que darle, en función del problema y del nivel, ¿no?, de programa que tenga, totalmente técnicas y soluciones distintas.
No sé si tendrá algo que ver con lo que estamos hablando, pero últimamente han salido muchos libros y muchos reportajes de autoayuda que hablan de la gente tóxica. O sea, esas personas que cuando están cerca hacen que te sientas mal, que te vengas abajo. Yo no sé si en cierto modo también estamos hablando de una especie de sugestión también subliminal. Esas personas que sin darse cuenta están de alguna forma programándote más para el mal, para el pesimismo, que para lo contrario, ¿no? Pues tengo que decirte que tienes toda la razón en el sentido que afecta. El tema de la gente que te rodea afecta muchísimo. Y te explico por qué. Leía en un libro recientemente que decía que éramos el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasábamos en nuestra vida, ¿vale? No es lo mismo que tú le digas a un amigo o a un amigo realmente cercano o a un familiar, mira, quiero hacer esto, y te responda, no, pero bueno, y lo que haga es quitarte las ganas en lugar de apoyarte. Hay una gran diferencia. Y luego están lo que yo llamo los vampiros energéticos, ¿no? Hay personas que son quejólogos o quejólogas profesionales y cuando te tomas un café con ellos a los 10 minutos te quieres ir porque te absorbe toda la energía. Esto entra dentro de una de las categorías que estamos hablando del tema de la gente tóxica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la gente que te rodea porque sí es cierto que hay gente muy tóxica. Sobre todo te perturba y te mueve por completo la paz interior que cuesta tanto alcanzar, porque va unida con ese nivel de conciencia que estamos hablando. Por tanto, yo siempre intento rodearme de gente que sea positiva, gente que sea emprendedora, entusiasta, que tenga energía y sobre todo que tenga una actitud muy optimista y muy hacia adelante, ¿no? Con ganas de morder la vida y siendo consciente que van a venir a las adversidades, por supuesto, pero construyendo mucho la resiliencia y la fuerza interior para seguir adelante. Y yo cuando viene alguien y tiene algún problema, no te preocupes, las cosas van a... es que no es lo mismo que alguien te diga, ay, qué pena, y encima te añada más negatividad y más pesimismo a lo que tú ya tienes, a alguien que te diga, oye, no te preocupes, seguro que vas a salir de esta, si necesitas algo, dímelo. Hay que tener mucho cuidado con la gente que uno se rodea, ¿eh? Y una pregunta quizá un poquito personal, pero sabiendo que tú eres una persona, eres un mentalista, eres alguien que ha sabido profundizar, ¿no?, en todos estos entresijos del cerebro. ¿Tú como persona eres feliz? Quiero decir, ¿te has podido forjar a ti mismo gracias a los conocimientos que tienes? Sí, sin duda alguna. Por eso te he dicho anteriormente que yo cuando hablo con alguien de alguna técnica o de alguna dirección hacia la que debe de ir, nunca digo lo que nadie tiene que hacer porque yo no soy quien para decir lo que la persona tiene que hacer. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo solo ayudo con una serie de técnicas o ejercicios mentales que yo he experimentado en mi propia vida. Yo, como todo el mundo, tengo momentos altos y momentos bajos. Y soy consciente que me tengo que autotrabajar todos los días en distintos aspectos de mi vida. Y en el momento que yo identifico emocionalmente el problema y sé en qué me está afectando, me pongo a trabajar en ello. Entonces, cuando yo le explico algo a alguien, lo hago con conocimiento de haberlo hecho en mi propia persona, ¿vale? Sí, claro, yo utilizo todas las técnicas para mí. ¿Que si soy feliz? Bueno, yo hago una diferencia entre la felicidad, que considero que es algo efímero, es decir, yo ahora si se acerca mi gata, que tengo una, y me da un poco de cariño y de roce y un beso, pues es un momento de felicidad, ¿no? Pero es efímero. Yo me baso más en la paz interior, el estar bien con uno mismo y en el estar tranquilo. Totalmente tranquilo. Volvemos a lo mismo. Hay que intentar de llevar una vida, por lo menos para mí, lo que funciona, lo más básica posible, disfrutando de las cosas que nos proporciona la propia naturaleza. Se puede disfrutar de un picnic en la playa, al igual que se puede disfrutar un día de una paella en el chiringuito, y se pueden disfrutar de cosas que no hacen falta gran cantidad de dinero para que te arranque una sonrisa y te cree un bienestar interno sin comprar una prenda de ropa nueva que luego muere en el armario con la etiqueta puesta porque no te la pones. Yo me considero bastante tranquilo en ese sentido, y los que me conocen como Laila o la gente que está en mi entorno, tengo una paz interior bastante buena. En el momento que se ve alterada, amplío el trabajo. Entonces intento mantenerme con una paz interior bastante calmada y bastante tranquila. Y de momento lo llevo bien. Pero repito, tengo altos y bajos como todo el mundo, ¿eh? Es decir, es un trabajo constante. Lo que estamos hablando no es algo que tú una vez que lo alcances está ahí. Es como si yo riego una planta y una vez que sale la flor dejo de regarla. No, oiga, ya ha salido la flor, vamos a cuidar que no le salga ninguna hoja mala,
vamos a regarla, vamos a mantenerla. Lleva un trabajo de mantenimiento, no solo es alcanzar esa paz interior, ese bienestar y ese nivel de conciencia, sino que hay que mantenerlo, porque como bien decíais, es tan fuerte todos esos mensajes subliminales que nos rodean, que hay que estar constantemente trabajando para que no logren penetrar en nosotros. Es que pensad bien, es que leía en un libro más de 2000 mensajes subliminales que llegan a tu subconsciente en un día normal de tu vida. Te levantas, pones la radio, ¡pum! Sales a la calle, cartelería, mensajes, folletos publicitarios, ¡pum! Te montas en el coche, todo lo que ves. Es que en un día normal de tu vida son más de 2000 mensajes subliminales los que te recibe tu subconsciente. Por tanto, tiene mucha fuerza. Si no lo tuviera, no hubiéramos llegado a donde hemos llegado. Está claro. No sé, Laila, si tienes algunas cuestiones antes de pasar a recomendaciones de libros, que los hay muy interesantes, y también las vías de contacto para José Tejada, pero cositas que se nos hayan podido quedar por ahí en el tintero. Sí, bueno, se me han ocurrido un montón durante el tiempo que ha estado hablando José. Bueno, una de ellas es que supongo que, claro, esa paz interior de la que estás hablando también hay que combinarla con todo lo que estamos hablando, con que no te afecte, ¿no? Las cosas desde fuera y la gente tóxica en este caso también depende de la persona que lo recibe, ¿no? Que tiene que hacer, digamos, un caparazón o tener esa fuerza para no dejar que le afecte todo esto externo. Claro, yo siempre he dicho que las cosas te afectan como tú quieres que te afecten, ¿vale? Porque un mismo problema o una misma situación le ocurre a dos personas distintas y depende del prisma y del enfoque que tenga cada uno, le afectará de una forma u otra. Claro que a todos no nos afectan por igual, es lo que tú decías, ¿no? Hay que estar muy, digamos, hermetizado, ¿no? En ese sentido. Y había algo último que me habías dicho y no recuerdo, ¿me puedes repetir la pregunta? No, era el simple hecho de eso, que tenías que ser fuerte y no dejar que te afecte todo lo externo. Y la otra preguntita que tenía, que es un poco curiosa, sobre todo para la gente que nos esté escuchando, el tema de la hipnosis terapéutica, por ejemplo, si alguien quiere ayuda, que la hipnosis no es una varita mágica, como tú siempre explicas, ¿no? Que no es un milagro, sino que explícalo tú. Que no llegas y dejas de fumar y no llegas y bajas de peso, no llegas y tu problema desaparece y te lo quitan del cerebro, sino que eso tiene un proceso. Sí, claro, hay mucha gente que a mí me viene con un problema, bueno, pues sea de adicción o algún problema de motivación, de autoestima, de creencia en ellos mismos, etcétera, 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 y ellos piensan que con una sesión de hipnoterapia simplemente eso va a ser una varita mágica y les va a quitar el problema, y esto no funciona así. Porque la hipnoterapia lo que hace es ayudarte a reprogramar el subconsciente para eliminar esos hábitos antiguos y reprogramarlos con la implantación de nuevos hábitos. Pero no es una varita mágica, y aquí hay que dejar muy claro siempre el tópico y lo que se ha dado a entender a través de los medios de comunicación de lo que es la hipnosis, que es lo que comentaba José Manuel también anteriormente, ¿no? No es mesmerismo, no es que nadie tenga el poder de controlarte y hacer lo que tú quieras en contra de tu voluntad. Sí es cierto que la sugestión juega un papel fundamental, porque sin sugestión, una vez que hay trance hipnótico, pues no haríamos nada. Pero no es una herramienta en plan varita mágica, ¿vale? La persona tiene que tener muy claro que quiere realizar esos cambios y entonces se convierte en un gran apoyo, en una gran ayuda. De ahí que muchos psicólogos utilicen en sus terapias como gran refuerzo las sesiones de hipnoterapia, al igual que un hipnoterapeuta, ¿no? Primero hay un contacto con la persona donde ella te cuenta el problema y tal, pero nosotros le preguntamos siempre a la gente, ¿realmente quieres cambiar esto? ¿Realmente quieres cambiarlo? Porque si tú vienes a la espera de que tú no quieres o no puedes o te has dado por vencido y depositas toda la esperanza en que yo venga con una varita que se llama hipnosis e hipnoterapia y te solucione el problema, no. La persona tiene que tener muy claro que quiere hacer ese cambio, que quiere modificar ese hábito, que quiere eliminar esa adicción. Y a partir de ahí se puede trabajar bastante bien y de forma bastante positiva. Aunque sea una pregunta un poco tópica, todavía hay personas que le tienen miedo a la hipnosis. Miedo, por ejemplo, a entrar en un trance hipnótico y no salir. Miedo a que incluso si vas a la consulta privada de un hipnólogo, el hipnólogo pueda programarte para hacer algo que tú no quieras. ¿Todo este tipo de cosas las podemos desdeñar completamente o puede existir un cierto factor de riesgo?
Factor de riesgo, hombre, depende de la persona. Yo no hago ese tipo de cosas. No hay ningún factor de riesgo si lo vemos desde el punto de vista en el que la gente tiene miedo a no despertar del trance hipnótico. Eso no ha ocurrido nunca. No, sería el primer caso en la historia de la hipnosis. Si alguien se quedara atrapado en un trance hipnótico, todo el mundo puede salir de él y el hipnotizador sabe perfectamente cómo hacerlo. Que una persona venga a una consulta con la idea de, bueno, pues de implantar cualquier hábito o modificar cualquier hábito y el hipnotizador, el hipnólogo, aproveche para, bueno, pues sugestionarlo para que atraque un banco, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que esa persona venía a tu consulta para mejorar y tal. Bueno, se puede hacer, evidentemente, y hay muchos vídeos con mentalistas como por ejemplo Derren Brown, en el que, bueno, él trabaja con un equipo de producción y convence a 5 personas después de una semana con cámaras ocultas y tal. Esto está en YouTube, lo puede ver la gente. Se llama El Atraco de Derren Brown, en el que hay 5 personas que él, después de una semana trabajando con ellos, logra implantarle una serie de sugestiones que se activan cuando uno escucha una música o cuando uno ve una imagen o cuando uno siente una emoción concreta, y logran conseguir que estas personas atraquen a un banco, ¿no? Evidentemente todo está hecho en un circuito cerrado por la productora audiovisual. ¿Se puede conseguir? Por supuesto que se puede conseguir, sin ningún tipo de problema. Pero éticamente y moralmente hablando, yo personalmente no lo haría. Es decir, si alguien viene para mejorar como persona y para que le ayudemos a llevar a cabo ese desarrollo, yo no lo hago, ¿no? Últimamente yo solo trabajo con gente muy allegada y con amigos que realmente lo necesitan, y yo estoy muy contento con los resultados que hemos obtenido, porque los cambios han sido brutales y han venido por distintos motivos y todos ellos han sido solucionados. Y un máximo de 2 sesiones, es lo que hemos hecho. Antes se me olvidó una cuestión, no quiero dejarla atrás, porque hablábamos de la gente tóxica, que es un poco el malo de la peli, ¿no? Tenemos que defendernos de la gente tóxica, programarnos, ¿no? Para que no nos afecte, pero también se puede ayudar o sea, el tóxico igual no es tóxico porque quiere serlo, también se le puede ayudar, también puede el mismo desprogramarse y dejar de ser una persona tóxica, me imagino, ¿no? Sí, hombre, depende del rasgo que lo rija como persona tóxica. Si es una persona tóxica porque es envidiosa, porque a lo mejor es un poco mal educada, o es arrogante, o es egoísta, o es narcisista, o es tal. Bueno, pues si la persona tiene claro y es consciente que tienes, volvemos a lo que decíamos antes, si a través del ejercicio de autoconocimiento esa persona dice, oye, pues igual me he pasado porque soy bastante arrogante y veo como que la gente cada vez se va distanciando más de mí porque no me aguanta más. Creo que debo de trabajar esto. Se puede trabajar, claro, perfectamente, claro. Sí, lo malo es que muchas veces no lo reconocen o creen que los malos son los otros, ¿no? Eso suele ocurrir también, ¿no? Pero bueno, hablábamos antes de recomendaciones de libros. Creo que tú podrías quizás recomendarnos, no sé, libros o reportajes, algo que lo que la gente pueda iniciarse, pueda profundizar, para luego, si lo necesitan, dar el paso y poder contactar con personas, con profesionales como tú, para que les ayuden en ese sentido. Pero no sé si hay un primer pasito que sea el conocer algún tipo de literatura para iniciarse un poco en este tipo de cuestiones. Mira, primero, para que la gente haga una buena reflexión, hay 2 libros que recomiendo. Uno se llama, si quieres lo podemos poner después en el link para que la gente lo vea. Hay uno que es muy bueno que se llama El monje que vendió su Ferrari, ¿vale? Yo lo tengo aquí. Es muy bueno y incita a reflexionar. Hay un documental que me llama mucho la atención también, creo que está ahora mismo en Netflix, que se llama Los Minimalistas, y es la historia de 2 jóvenes americanos con un nivel económico y un nivel social muy alto, y al final acaban con una patineta y un bolso, o sea, y te explica el proceso, ¿no? Yo arrancaría con estos 2 libros, con el documental de Los Minimalistas, y arrancaría también con el monje que vendió su Ferrari, que es un libro bastante interesante. Hay otro libro muy interesante también, que es El arte de vivir ligero de equipaje. Es otro libro que te enseña muchísimo, y además la introducción, no voy a hacer ningún spoiler ni nada, pero la introducción del libro ya en las 10 primeras páginas te hace una reflexión bastante buena. Yo comenzaría por ahí porque, como hemos dicho anteriormente, el primer punto de partida es el autoconocimiento y el reflexionar. Si hay alguien a quien le podamos ayudar o le podamos recomendar algo o cualquier cosa, es más que bienvenido, ¿no? Y luego, para gente que quiera contactar contigo, página web, Facebook, o sea, hay maneras, hay vías de contacto para cualquier tipo de consulta que te quieran hacer.
Sí, bueno, yo creo que la mejor sería el correo electrónico, que es tejadajose1@hotmail.com, y a través de las redes sociales, que es José Tejada en Facebook y José Tejada Oficial en Instagram. La página web son www.josetejada.es, por si quieren ver la trayectoria, lo que hemos hecho y lo que llevamos a cabo y hacemos, ¿no? Pero a través del correo electrónico creo que sería la forma más rápida, ¿no? tejadajose1@hotmail.com, y eso nos llega directamente tanto a mis compañeros como a mí, y somos bastante rápidos en responder, y más ahora, ¿no? Estupendo, pues ahí dejamos esas recomendaciones, esas vías de contacto, y desde luego ha sido una charla interesantísima, una forma de conocernos a nosotros mismos, las posibilidades que tenemos de mejorar, y eso hoy día es importantísimo además. Así que te agradezco muchísimo, José Tejada, que hayas estado hoy con nosotros, y te mando desde aquí un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por invitarme, y un fuerte abrazo a Laila y a ti, y para cualquier cosa que necesitéis, pues estamos disponibles. Muchas gracias, buenas noches, compañero. Bueno, Laila, ¿tú habías leído El monje que vendió su Ferrari, este libro que recomendaba José? Sí, de hecho es que lo tengo aquí, lo ha dicho y lo tengo aquí en casa. ¿Y te ha servido? Quiero decir, la filosofía que ahí aparece, ¿te ha ayudado de algo? Sí, de hecho es uno de los libros. Yo tengo una especie de parte en mi estantería, en mi biblioteca, que es de autoayuda. Y está en esa parte y está puesto ahí desde hace no sé cuántos años. Me lo leí y lo tengo el primero. Siempre lo recomiendo. O sea, que me lo ha dicho y me he sentido identificada, porque la verdad que es un libro que me marcó muchísimo. Qué bueno, pues mira, yo lo he tenido muchas veces cerca, nunca lo he leído, pero voy a seguir la recomendación y lo leeré también. Así que nada, Laila, acuérdate de poner en práctica todos los consejos de Tejada, y nos vemos dentro de poquito. Un abrazo. Buenas noches, ha sido un placer. Gracias, José. Volvemos próximamente en una nueva cita de Límites, edición especial. Un fuerte abrazo a todos. Límites, edición especial con José Manuel.